Hola, nuevamente saludándolos. Los saluda el licenciado Sandrino Rojas. En esta oportunidad vamos a desarrollar el módulo 5 referido al componente de gestión del modelo de cuidado integral de salud. Este módulo va a ser un poquito extenso, dado que acá tenemos 5 componentes o subcomponentes que tienen que ver mucho con el desenvolvimiento y cómo es que vamos a gestionar este modelo de cuidado integral. Iniciemos. Lógicamente, a partir desde el punto de vista desde la planificación con un enfoque territorial. En el anterior módulo decíamos que debemos de conocer nuestros ámbitos, ¿no? Y en función de cada uno de estos ámbitos es que vamos a desarrollar, organizar, conociendo las necesidades de salud, vamos a poder establecer una cartera, lógicamente una oferta y plantear nuestras necesidades o requerimientos para satisfacer esta demanda sanitaria. No tenemos en pantalla una imagen de un croquis de un determinado ámbito o territorio, que esto ya se hablaba en el año 1978, en la Declaración de Alma-Ata, ¿no? Se definió y otorgó reconocimiento internacional al concepto de atención primaria de salud. Y allí se hablaba de que el territorio como un espacio de lo próximo y la participación de la comunidad. Es decir, el vínculo que debe desarrollarse entre el personal de salud y la comunidad, pero una participación de ida y vuelta, ¿no? No una participación de discente y oyente, ¿okay? Que hay claras diferencias en este sentido. Y lógicamente, esta planificación urbana y territorial, dentro de los factores territoriales, pues, ¿no? Se establecen los recursos, el uso del suelo, la configuración urbana, la red de transporte y movilidad, vinculada a la salud pública para la protección contra daños de contaminación atmosférica, acústica, exposición a riesgos, promoción de la salud, actividad física diaria, acceso a los alimentos e inclusión, prestación de servicios, instalaciones y servicios locales accesibles, de tal manera que obtengamos una salud física, mental y una equidad en salud, ¿no? Equidad en el sentido de que facilitemos el acceso dependiendo de las condiciones y características de cada uno de los miembros de esta comunidad. Para ello, justamente en cada uno de estos ámbitos territoriales, deben ser de conocimiento cuáles son las determinantes sociales o cuáles son esas otras causas, ¿no? Cómo es que los diferentes sectores o diferentes ámbitos de este territorio involucran o influyen y cuánto influyen en esta problemática sanitaria. Para conocer o establecer claramente ello, tenemos la referencia normativa. Por ejemplo, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En función de ellas se ha establecido la política sectorial multisectorial 2030, ¿no? Perú, país saludable, que ya habríamos revisado algunas partes en el módulo anterior. En función de esta política, el Estado peruano ha desarrollado el Plan Estratégico Multisectorial al 2030. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que considerar? Primero, conocer cada establecimiento o cada IPRES debe conocer justamente su territorio. ¿Cuál es la demarcación territorial o cuál es el ámbito que se le está entregando a su cuidado? Bajo este concepto de modelo de cuidado. Y dentro de este territorio, ¿no es cierto?, existe una división en sectores, de sectores sanitarios. Y en cada sector, lógicamente, debe haber un equipo multidisciplinario de salud. Y este equipo multidisciplinario de salud debe de elaborar un directorio de instituciones, actores sociales y autoridades locales, de tal manera que le permita conocer a este equipo cuál es el nivel de involucramiento y de participación para la consecución de los activos sanitarios. En otras palabras, ¿con quiénes cuento y cuál es el nivel de apoyo que me van a brindar? De tal manera que cuando empecemos a planificar con un enfoque territorial,
vamos a tener que establecer un diagnóstico para saber justamente cuál es la evolución sanitaria del entorno, es decir, ¿no? Cuáles son estas necesidades. Vamos a formular, pero vamos a formular en función de evidencias de intervenciones, es decir, cuáles son las intervenciones más efectivas que nos están ayudando a controlar determinado problema, ya no recetas, ¿correcto? Conocer las experiencias en los territorios similares, de tal manera que si son experiencias exitosas las podamos recoger, hacerlas nuestras, adaptarlas y aplicarlas. Lógicamente esta formulación la vamos a poner en marcha y a través del seguimiento y evaluación vamos a poder, primero, informar de los resultados en salud y hacer una presentación continua de datos. Y esta es una debilidad. Actualmente, en los establecimientos de salud tenemos debilidades en analizar información. Los equipos sanitarios en cada no analizan información, es decir, no está revisando el resultado de su trabajo. Solamente esto se hace cuando se llama a evaluación, pero no hay un monitoreo. Y el monitoreo lo que nos va a permitir justamente es conocer qué está pasando en el día a día y establecer la actividad correctiva o la actividad de mitigación para atenuar estos problemas. Algunas experiencias en pantalla que podemos ver, ¿no? Del lado izquierdo, por ejemplo, acá tenemos una promotora o actora, ¿no? Una promotora de salud o agente comunitario, que ahora se denomina así. Fíjense cómo ella está presentando el seguimiento que cada, por ejemplo, acá es de los niños y niñas de en la comunidad de Mazán, ¿no? Esto debe ser en la zona de la Amazonía peruana, ¿no? Está presentando cómo hacen el seguimiento. En otro lado, en Chincheros, tenemos también a un agente comunitario o la autoridad, cómo está presentando, tiene una sala situacional municipal, desde donde la autoridad justamente municipal conoce o toma de conocimiento muy de cerca de cómo están evolucionando los indicadores sanitarios en su territorio. Entonces, la planificación con un enfoque territorial nos debe llevar, a desarrollar productos en base a políticas y estas políticas nos deben llevar a diseñar intervenciones, lógicamente puestos de manera visual a través de planes, estableciendo procesos de formación, de gestión y reglamentación en temas de salud, en un espacio público o ambiente, con indicadores claramente definidos que nos permitan medir su avance. Y para ello, en el lado derecho tenemos documentos técnicos establecidos, ¿no? Como la guía metodológica para la implementación de municipios saludables. Y en función de eso, tenemos también una guía metodológica para la implementación de comunidades saludables. Entonces, tenemos documentos. Hay bastantes documentos normativos, ¿no? O guías que nos pueden ayudar y que facilitan, deben de facilitar estos procesos y que debemos poner en marcha. Seguimos con las normativas, ¿no? La planificación territorial, tenemos los planes de desarrollo regional concertados que ya se vienen trabajando o impulsando desde hace ya varios años, en los cuales, ¿no? La propuesta es que con los gobiernos regionales a la cabeza, los diferentes actores sociales puedan proponer, ¿no? En función a problemas identificados en los sectores, puedan proponer intervenciones, ¿no? O analizar propuestas de intervención con base del conocimiento justamente de la comunidad. Con respecto a la gestión de recursos humanos, esta gestión de recursos humanos, en un primer lugar, nos lleva a decir qué medir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a medir? Y para ello tenemos que establecer dos elementos conceptuales importantes, ¿no? La diferencia entre lo que es el recurso humano versus lo que es el capital humano. Y en función de ello vamos a ver qué es lo que se mide y cómo se mide.
Entonces, el recurso humano ahí se refiere al valor intelectual y aporte de una persona y es capaz de brindarla a la organización, considera el valor diferenciador de las personas y sus conocimientos y experiencias. Eso es capital humano, es decir, a la persona como sí y al conocimiento y a su, ¿no?, a sus capacidades intelectuales, cognitivas e instrumentales, ¿no?, y cuál sería su posible nivel de aporte. En cambio, el recurso humano es la cantidad de empleados que presenta una organización, es decir, número de personas. Y este engloba una serie de sistemas y procesos de gestión dirigidos a la selección, contratación y empleo. Es decir, cómo es que la organización o entidad, ¿no?, qué mecanismos se establece para hacer una adecuada selección que cumpla los requisitos, ¿no?, que tenga los conocimientos, las competencias que me ayuden a resolver la problemática, en este caso sanitaria. Entonces, medir ambos aspectos a nivel de la organización nos deben traer muchas ventajas. Primero que la idea es que la organización se nutra permanentemente de capacidad de personal calificado. Permite retener a los actuales recursos, motivarlos, controlando los costos y cumplir las disposiciones legales. El capital humano, por su parte, brinda a los trabajadores que evidencian una colaboración activa y empática, capaces de soluciones a problemas internos y externos, ¿no? Es decir, el personal que tiene conocimiento y se siente cómodo, está a gusto con su trabajo, lógicamente va a brindar o aportar mejor, ¿no?, a la entidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los recursos humanos en salud son el conjunto de personas de distintas profesiones y ocupaciones que forman y trabajan para trabajar la salud, para mejorar la salud de la población. Bajo este marco, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se reconoce que los recursos humanos en salud son el componente fundamental para garantizar la atención en salud a la población. Por otro lado, con respecto si hablamos dentro del tema de capital humano, debemos también establecer que es una organización y una organización no es más que un sistema de actividades conscientemente coordinadas de dos o más personas. Es decir, la cooperación entre estas personas es esencial para la existencia de una organización. Una organización existe solo cuando hay personas capaces de comunicarse. Si los equipos, el conjunto de personas o actores que forman parte de una entidad no se comunican, no va a haber organización. Dos, que estén dispuestas a contribuir en una acción conjunta a fin de alcanzar un objetivo común. Entonces, justamente, de esta capacidad de comunicación nace o debe de quedar la capacidad de implementación de los planes. Justamente son el producto del análisis de los equipos. No es de o la persona, sino es de los equipos. Otra definición se habla, ¿no?, que de las organizaciones como sistemas abiertos, y acá se establece justamente el paralelismo o la introducción a lo que se llama la gestión por procesos, ¿no? La organización en función a procesos, donde nos dice que la organización tiene tres áreas, juntamente, que son las entradas o insumos, ¿no? A través de entradas, inputs, el sistema importa los recursos o insumos necesarios para su operación. El proceso u operación propiamente dicha, en el cual las entradas son procesadas y transformadas en salidas o resultados, y las salidas o resultados son el resultado de una operación, ¿no? Entonces, tengo requerimientos, tengo proveedores, tengo la acción, la transformación de.
ese insumo, ese producto, y por lo tanto como salida voy a tener un producto transformado. Y si lo llevamos al sistema sanitario, tengo un paciente con una morbilidad, ingresa al sistema, dentro del sistema o proceso, es tratado y como salida debo tener un paciente en buen estado de salud o con sus condiciones de salud mejoradas. ¿Mm? Esa sería, digamos, la analogía, ¿no? Esto es como sistema abierto. Para ello, en el proceso de modernización del Estado peruano con la Ley 30057 se establece el servicio civil. Y este servicio civil nos dice que está conformado pues, por todas las personas que están a servicio del Estado, ¿no? Y se establece una nueva terminología, los denominados servidores civiles, ¿no? Por las funciones que se realizan en servicio de la ciudadanía. ¿No? Acá tenemos la normativa, no la vamos a revisar. Tenemos el documento técnico, que ahí está el link, que se los dejo para que puedan descargar cuáles son las características del servicio civil peruano. Pero sí de este documento vamos a rescatar algunas cosas que queremos poner a vuestra consideración, ¿no? Para que nos vayamos un poco interiorizando en este tema. ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿Cuál sería el objetivo de una reforma civil? Dice mejorar la calidad de los servicios que presta el Estado a la ciudadanía, mejorando para ello el desempeño de los servidores, de las o los servidores a través de la profesionalización, el mérito y el ordenamiento de sus deberes y derechos, ¿no? Y es un paso muy importante que en nuestro, si bien es cierto, tenemos la normativa ya desde hace bastante tiempo, pero el Estado peruano pues no le ha dado el, digamos, el énfasis necesario, ¿no? Para que esto evolucione con el tiempo, ¿no? Acá tenemos en pantalla algunos aspectos clave de la ley de servicio civil, entre los cuales, por ejemplo, se ofrecen algunos beneficios, ¿no? Para el personal. Por ejemplo, no se va a perder las 48 horas, gratificaciones, vacaciones, CTS, pensiones y salud, mejorar las condiciones laborales sobre la base de la meritocracia, ¿no? Que es algo que es permanentemente anhelado por todas las personas que trabajamos dentro del sistema público, ordenar el caos y el desorden existente en materia de contratación, remuneraciones, deberes y derechos, ¿no? Que se acabe justamente del compadrazgo, pues no, los amigazos, ¿no? Desarrollar una línea de carrera en el Estado con posibilidad de movilidades entre entidades y capacitaciones, ¿no? Es decir, si soy un profesional competente, no solamente puedo estar en este, puedo estar en otro sector, ¿no? Porque las competencias, justamente mi nivel de capacitación, me va a permitir cumplir las medidas funcionales en otro sector. Todos los servidores públicos en el nuevo régimen de servicio contarán con gratificaciones y CTS, ¿no? Algo que todavía no se viene implementando, ¿no? O no se ha dado, digamos, se ha iniciado ya con algunos sectores. Falta que esto se universalice. Habrá evaluaciones de desempeño anuales para que el trabajador mejore y se capacite permanentemente. Creo que esto es importante, ¿no? Un paso importante, porque capacitaciones o evaluaciones se vienen dando, pero estas evaluaciones prácticamente son solamente un mero hecho, digamos, es un formalismo, ¿no? Pero no tienen un resultado de tal manera que no sabemos justamente, no conocemos cuáles son nuestras debilidades y en cuáles áreas son las que debemos fortalecernos más, ¿no? 2 evaluaciones desaprobadas previa capacitación son causal de cese. Creo que, si bien es cierto, la ley lo enuncia, esto todavía no se ha implementado, pero creo que los trabajadores no debemos temer a esta posibilidad porque es algo complejo, pero sí quiero rescatar el párrafo anterior que las evaluaciones nos ayudarían a mejorar justamente los planes de capacitación, a orientar mejor estos planes de capacitación y finalmente también conseguir que estos planes de capacitación se implementen y se den, porque hay planes y planes, el famoso PDP, pero este PDP, pues, PDP no se cumple a cabalidad y no está logrando los objetivos para el cual se está formulando. Garantizar la estabilidad laboral de los servidores públicos sobre la base del mérito.
Estabilidad en el sentido pues también de que sí, no solamente por el hecho de que estar nombrado soy intocable, sino que, digamos, mi permanencia me la estoy haciendo yo con mi trabajo, ¿no? Y creo que eso es un poco del tema de satisfacción, ¿no? De las personas. Ya analizando el tema de la administración del capital humano, vamos a darle una breve mirada a lo que es el sistema de administración de gestión de recursos humanos, al subsistema administrativo y de la gestión justamente de estos recursos. Para ello debe haber una planificación, una política de recursos humanos. En cada una de las instituciones tenemos que empezar a desarrollar estas políticas. Si no la tenemos que empezar a formular, partiendo de que debe haber una organización del trabajo y su distribución. ¿Cuáles son las áreas críticas? ¿Cuáles son las áreas de trabajo? ¿Este trabajo está distribuido equitativamente entre todos los recursos o hay áreas que están laxas, otras están sobresaturadas? ¿Y el personal cómo está distribuido? Para ello debe haber una gestión del empleo, ¿no? Hablábamos de con los contratos, la modalidad de acceso, cuál es, cómo se va a hacer, la gestión del rendimiento, ¿no? ¿Cómo se mide, cómo se promociona, cómo se estimula este rendimiento, cómo se va a medir? La gestión de la compensación económica, compensación meritocracia, ¿no? ¿Cómo es que se hace? ¿O cómo se debe hacer? ¿Qué se va a hacer para estimular a los colaboradores o al personal? La gestión del desarrollo y capacitación, ¿no? Que llegue a todos, pero en función a esta capacitación, en función a las necesidades de la institución, ¿no? Que muchas veces se plantean, se postulan cursos para satisfacer, digamos, a la persona, no a fortalecer las competencias para el logro de un resultado institucional. Todo esto sobre una base de la gestión de relaciones humanas y sociales, ¿no? Lo que se denomina el clima y cultura organizacional. Por otro lado, ¿no? Acá ya tenemos, digamos, en más detalle cada uno de estos subsistemas que hemos visto, ya no lo vamos a desarrollar. Es importante que en esta política, pues, ¿no? de recursos humanos se establezcan, pues, ¿no? Estrategias, procedimientos, cómo es que, cuáles serían los productos, por ejemplo, políticas de procedimientos internos, plan de gestión de personas, plan de trabajo, reglamento interno del servicio civil, presupuesto anual de recursos humanos, cuadro de indicadores de gestión, informe de análisis de necesidad de personal, mapeo de puestos, dotación y formulación del cuadro de puestos de la entidad, que esto ahorita no lo tenemos, o algunas instituciones no contamos. Para ello hay algunas herramientas, ya no algunos observatorios, por ejemplo, que viene implementando la OMS, la OPS, donde se está dando una mirada a los países, cómo están evolucionando en estos aspectos. En el Perú hay metas y objetivos hacia el logro justamente de estos, de fortalecimiento del capital humano, y donde la pretensión es justamente en base a conocer que tenemos un sistema de salud segmentado y fragmentado, que hay una falta de inversión y una buena gestión de recursos humanos, que traen como resultado pues servicios ineficaces que no responden a las necesidades de la población, desencadenan una crisis del sector, y eso a su vez pues no genera una insatisfacción de los usuarios, ¿no? De los servicios de salud y de los problemas en la calidad de atención, ¿no? Esta es la problemática sanitaria que ya es ampliamente conocida, pero estoy ya más enfocada al tema de recursos humanos. Ahora nos toca darle una mirada al sistema de información integral integrada, ¿sí? Que es otro gran problema que no hemos logrado todavía desarrollar o fortalecer en todo el sistema sanitario y en cada una de las regiones o redes de salud.
Entonces, los sistemas de información, pues, ¿no? Tienen como su par, digamos, su núcleo a la tecnología de la información. Y esta tecnología, pues, ¿no? A lo largo del tiempo ha evolucionado y ha dado pasos agigantados, ¿no? Desde el momento, pues, en que el hombre escribía en piedra, en que ahora, pues, el hombre se ha mecanizado tanto que está, pues, ¿no? Ya depende de la tecnología, ¿no? Entonces, esta tecnología de la información nos debe llegar o permitir mejorar los servicios de información ofrecidos a los ciudadanos, ¿no? Aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública, incrementar la transparencia del sector público e incrementar la participación ciudadana. Es decir, es un medio de, no es un fin, ¿no? Es una herramienta que nos debe llevar justamente, si tomamos en consideración la imagen que estoy señalando en el lado derecho de la pantalla, justamente, por ejemplo, a lo que es el voto electrónico, a la propiedad, al empleo, ¿no? A la gestión de licencias de conducir, a la facturación electrónica, al acceso a los servicios, etcétera, ¿no? Pero fíjense, todo tomando como base este documento, ¿no? Al DNI electrónico. Entonces, el DNI electrónico en el largo plazo, mediano y largo plazo, de acuerdo a la propuesta de modernización en este sentido, y va a ser la llave de acceso a todo este tema, ¿no? A toda esta temática, ¿no? En un solo documento va a estar concentrado todas estas posibilidades. Entonces, sin perder de vista que la tecnología pues no aporta soluciones mágicas, no, no es una cajita de Pandora que abra uno o donde va a aparecer un genio y donde todo se va a solucionar, ¿no? Debe vincularse a las necesidades de la población con objetivos en base a los objetivos de las instituciones. Es decir, ¿qué necesito? Informatizar, sí, pero ahora, ¿qué es lo que necesito yo? No, porque información tengo una enorme cantidad, pero ¿qué es lo que necesito? Es decir, como ejemplo, ¿qué reportes, qué información, qué indicadores necesito yo saber para tener una adecuada gestión? De tal manera que me permita gestionar el cambio si no se corre el riesgo de informatizar el desorden. ¿Mm? ¿Qué informatizar y por qué informatizar? ¿Y qué resultados espero de esa informatización? Es decir, que la información, que la informatización sea una herramienta, que no nos volvamos esclavos de la máquina, que la máquina trabaje para nosotros, que las máquinas trabajen para nosotros. Entonces, la gestión de la información, en primer lugar, tiene que ver con la seguridad de esta información, ¿no? Almacenamiento, un archivo electrónico, datos, actualmente tenemos datos manuales que están en nuestro GIS, ¿no? La información, es decir, la salida, ¿no? ¿Cómo la vamos a ver? La distribución de esta información a través de redes informáticas y la presentación a través de páginas web, tableros electrónicos, etcétera, ¿no? Luego, para eso tenemos que desarrollar también pues, la protección de datos, ¿no? Tenemos que garantizar una seguridad. Tenemos bases de datos, tenemos buenas bases de datos, son seguras, y esta información justamente tenemos que mostrarla a la población. Pero, ¿qué información le vamos a mostrar a la población? ¿Cómo es que se la vamos a mostrar a esta población? ¿Mm? Aspectos claves de la gestión de la información. Uno es la recabación de datos importantes o pertinentes, es decir, qué datos necesito recoger. Delimitar la importancia de los datos versus los innecesarios. Son qué datos necesito justamente para elaborar o diseñar tal o cual indicador, tal o cual información. No confundir la gestión de la información con gestión de conocimiento. Ojo, ¿sí? Gestión de la información justamente es la recabación de datos. La gestión del conocimiento es el análisis para, ¿correcto? Acá tenemos una rápida mirada de cómo ha evolucionado, pues, ¿no? El sistema de información a nivel del sistema de salud.
En el año, por ejemplo, el 2002 o en la década del 2002 al 2012 teníamos los archivos paralelos, ¿no? Los consolidados, ¿no? Y esto creo, ya para la gente que tenemos bastante tiempo en el sector lo hemos visto esto, ¿no? Y todavía, en algunos casos, todavía persisten algunos archivos paralelos, ¿no? Ya en la década, en los años de 2003 al 2016, aparece el GIS Clipper, ¿no? La primera herramienta informatizada del GIS, todavía para DOS, ¿no? Donde todavía tenía un nivel de desagregación a nivel distrital y regional, donde ya los datos del GIS eran transcribidos a una máquina, a un ordenador. A partir del año 2017 ya aparece el GIS-MINSA, ¿no? La gran base de datos del Estado, si bien que una desagregación digital y regional, pero acá se basaba ya en el DNI, ¿no? Se empieza a basar en el DNI como identificador único de las personas para la obtención del o articulación con el padrón nominal y la base de datos del RENIEC, ¿no? Y la propuesta es que ahora esta data se constituya, pues, ¿no? En lo que se llama el Registro Nacional o la Historia Clínica Electrónica, ¿no? Que es un anhelo permanente de todos los actores en el sistema, de tal manera que se facilite más aún el registro de información y la obtención de la misma. Entonces, ¿cuál debería ser la transición? ¿No? La transición de registros físicos de papel, ¿no? De estos anaqueles de historias, de papeles enormes, de áreas enormes de información, de acúmulos de papelería, que por el volumen, pues no pueden ser permanentemente ordenados y actualizados como queremos, de tal manera que se pierden hacia la obtención, pues, hacia la informatización, ¿no? Ya información sistematizada en bases de datos donde nos permite extraerla, ¿no? Y analizarla, ordenarla como queramos para visualizarla, ¿no? Por otro lado, ¿no? Evitar todos estos errores que hay, ¿no? Estos saldos, esto tachado que aparece acá en rojo, con omisiones de datos, justamente que nos hacen perder información, ¿no? Donde ya el usuario, el prestador, a través de una terminal, pueda accesar directamente su información y la pueda visualizar, ¿no? En tiempo real. Para ello, pues, no tenemos que eliminar algunos paradigmas, ¿no? Todavía de información. ¿Sí? Los registros administrativos no son útiles, ¿no? Alguna mirada, percepción. Producción o producción, es decir, el hacer por hacer, ¿no? Lo que decíamos en anteriores presentaciones. Los equipos no analizamos, los equipos en los establecimientos no analizamos, es decir, producimos, pero no vemos qué estamos haciendo, cuál es el resultado de lo que estamos haciendo. Y cuando lo hacemos, ya es muy tarde, ¿no? Ya nos ganó. Más datos, mejor información. Tratar de medir todo. Registrar información sin importar la calidad. ¿No? Hay alguien que lo va a hacer, yo no. Aplicativo debe tener controles de calidad. Los registros físicos son mejores que los electrónicos, ¿no? Hay algunos que piensan todavía eso, ¿no? Y algunos registros mentales, ¿no? Entonces, la producción es anónima, es decir, 3.000 personas atendidas, 2.000 personas con cáncer, 300 personas, niños con anemia. Ahora lo que se busca es a la atención por persona. Carlitos Pérez, que vive en tal zona, tiene tal problema. Su mamá, en este momento, está gestando. Su mamá, que se llama Teresa, está gestando. Eso es lo que buscamos, ¿no? Identificar a la persona, justamente la humanización, ¿no? Que las personas dejen de ser un número, ¿no? Todas las personas tenemos un nombre y un apellido. Entonces, ¿qué son los registros nominales, no? Nos dice que es el registro que se hace de manera individual donde se consignan datos que identifican a la persona acreedora de un servicio. Este incluye información de identificación, DNI, procedencia, nombres y apellidos y otros datos generales como dónde ubicarlo para enviar recordatorios y fechas de nacimiento. ¿Mm? Si el día de hoy Sandrina Rojas tiene una cita y tiene un celular, y en este celular tiene el WhatsApp, yo desde el establecimiento, a través de mi aplicativo, le voy a comunicar, señor, no se olvide que hoy día tiene a las 3 de la tarde con el doctor Juan Pérez.
o señora Teresa, usted está gestando y tiene usted hoy día en la mañana, al mediodía, tiene usted cita en obstetricia para su cuarto o quinto control obstétrico. ¿Mm? Algunas ventajas del registro nominal. Nos va a permitir el monitoreo de coberturas por corte, ¿no? Denominadores dinámicos. Permite el análisis detallado de quienes no cumplen con los esquemas, ¿no? Nos vamos a poder listar quiénes de los que tenían que venir, quiénes no vinieron. Puede facilitar la localización de los abandonos. ¿Quiénes son? Si yo sé dónde vive, voy a poder ubicarlo y coordinar con el agente comunitario a través de la red local de referencia y referencia cómo lo vamos a ubicar. Si está bien diseñado e implementado, puede ser de fácil de usar y bien aceptado. Mejorar el registro de la información. Algunas limitaciones, porque no todo es perfecto en esta vida, justamente que los datos pues, deben ser actualizados frecuentemente, ¿no? Y esa es una de las grandes limitaciones que tenemos y todas las sabemos, ¿no? El alta, digamos, desplazamiento de la gente, ¿no? La población no es estática, es dinámica, entonces permanentemente se está moviendo. Hoy estoy en un distrito y al otro mes estoy en otro. Entonces, es una limitación. La exigencia de identificar DNI en cada prestación, ¿no? Causa malestar, pero eso tiene que, poco a poco tenemos que ir educando a la población. Su uso es mejor en sistemas de información en línea. Claro que sí, ¿no? Que es otra necesidad importante. Estandarizar el procesamiento de la información con los equipos técnicos locales. Lógicamente, todo proceso de implementación requiere una estandarización. Justamente, la estandarización nos lleva a hablar el mismo lenguaje, a entender que todos entendamos la misma cosa como es, no como creo que es. Uso de fichas técnicas en la generación de indicadores. Justamente, esa es la estandarización. ¿Cómo se va a medir? ¿No? Y acá tenemos algunas formas de mostrar la producción, números, ¿no? Por cada uno. Por ejemplo, acá tenemos los métodos de planificación familiar por sexos año por año. Otra manera de ver de manera gráfica, ¿no? Los radares, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los concreto completo para su edad, ¿no? Por porcentajes y en cada una de las etapas, ¿no? Niños con vacuna para su edad, con suplementación, etcétera, ¿no? Dentro del que, cómo va, en qué porcentaje van las coberturas, ¿no? El MINSA, en este sentido, ya está dando algunos pasos ya implementados. Si ingresamos a la página web del MINSA, vamos a encontrar lo que es el REUNIS, ¿no? El Repositorio Único de Información. Y en este repositorio, como lo vemos aquí, dando clic en diferentes iconos, vamos a poder acceder a diferente información analizada a nivel regional y ya local. ¿Mm? Más vistas de lo que es el REUNIS. Por ejemplo, acá tenemos de los indicadores institucionales de anemia, de la suplementación con hierro, indicadores multisectoriales, inmunizaciones, algunas APPs móviles también que viene desarrollando el Ministerio de Salud y que les ha puesto a consideración de la población para que puedan consultar, ¿no? Y acceder a información, estar permanentemente informados. El SICOVID, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo todavía de pandemia, ¿no? Necesitamos saber cómo va la información, entonces tenemos ya información al día. Luego le vamos a dar otra mirada acá a otro componente que es la gestión de productos farmacéuticos, ¿no? Otro eje fundamental para la obtención de los resultados sanitarios, de los objetivos sanitarios esperados. ¿Cuál es el objetivo de gestionar de manera adecuada los medicamentos, ¿no? Es justamente mejorar el acceso de medicamentos esenciales a esta población. Y para ello, pues, debe haber un uso racional, ¿no? Con precios asequibles, un financiamiento sostenible y sistemas de salud de suministro confiables. Vamos a darle una rápida mirada a cómo es este sistema de abastecimiento. Con la Ley 29.459, la Ley de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos de Apoyo,
del año 2009, ya se ha definido, ¿no? A qué se denomina, cuáles son los productos farmacéuticos, cuáles son los dispositivos médicos y cuáles son los productos sanitarios. ¿Cómo es que se hace la selección de medicamentos o medicamentos esenciales, ¿no? La selección nos dice que es un proceso continuo, multidisciplinario y participativo que debe desarrollarse basado en la necesidad, eficacia, seguridad y costo de los medicamentos a fin de asegurar el uso racional de medicamentos. Y cuando hablamos de participativo y multidisciplinario significa que justamente todos los actores en este sentido es que debemos de participar. O sea, no es una tarea solitaria del área de medicamentos, farmacia o la de mí, sino que también las áreas usuarias, salud de las personas, tiene que involucrarse en este sentido. Conocer cuáles son los medicamentos de mayor demanda, cuál es su efectividad o no, para proponer cambios o mejoras en estos insumos. Para ello, justamente se tiene que elaborar un petitorio nacional de medicamentos, el denominado PENUME, que tiene como objetivo, pues, asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales en los servicios asistenciales, asegurar el acceso de la población a medicamentos esenciales en salud, promover el uso racional de medicamentos, contribuir a la eficiencia del gasto farmacéutico, fíjense los objetivos que se plantean, y dentro de este petitorio, pues, de ese fenómeno, con la RM 1361 del año 2018, se plantean, pues, ¿no? Se establecen 428 principios activos, 782 medicamentos y 32 grupos de farmacoterapéuticos, ¿no? Que esto ya debe ser de mayor conocimiento de los compañeros de farmacia y bioquímica. Pero, como digo nuevamente, no quita, al contrario, obliga a que todos los actores de salud le demos una mirada a este documento para empezar justamente a estandarizar cosas y el porqué de las cosas. La norma técnica en salud para la utilización de medicamentos no incluidos en el Petitorio Nacional de Medicamentos también hay, ¿no? Nos dice acá que existen situaciones especiales que justifican la prescripción y adquisición de medicamentos no incluidos en el PENUME. Y para ello tenemos la RM 540-2011 modificada por la RM 721 del 2016. ¿Sí? Es necesario garantizar que la adquisición y uso de medicamentos no considerados en el PENUME no propicie un consumo irracional de los mismos. Ok, ¿qué nos está diciendo? Hay medicamentos que no están en el PENUME. ¿Por qué? Porque puede ser que son de patologías o que se utilizan de no frecuentes, no de alta prevalencia, y que requieren algún, digamos, manejo especial. Por eso no está en este petitorio único, donde están todos, pues, los medicamentos de mayor consumo. De tal manera, justamente, ¿no? Que se ubique, que se haga un uso inadecuado de estos medicamentos. Pero que se pueden aquí, sí se puede. Para ello, pues, ¿no? Están los denominados comités farmacoterapéuticos, ¿no? Que son los encargados, pues, de vigilar, de observar todas estas condiciones, ¿no? Y ellos son los que tienen la opinión técnica para poder suministrar, comprar o adquirir esta medicación. Con respecto a la estimación al abastecimiento, ¿no? Y dentro de esto la estimación y programación, pues hay dos modalidades, ¿no? La centralizada, que se da a través del CENARES, donde esta, pues, no, el CENARES que recoge recursos de las regiones que son concentrados a nivel nacional, y esa entidad recoge y hace compras, ¿no es cierto?, nacionales, grandes compras a nivel nacional, con la idea de comprar a mejor costo y mejor calidad, ¿no? Y si este sistema nacional falla, tenemos el sistema descentralizado, ¿no? A cual de las direcciones gerezas, inclusive a las unidades ejecutoras, en caso de desabastecimiento, ellas dentro de sus competencias van a poder adquirir estos medicamentos. Lógicamente tiene que haber una estimación de las necesidades, ¿no? Y esta estimación, pues, está a cargo con información que producen digamos, las unidades o las áreas usuarias,
van a dar información para que se estime cuánto es y de tal manera se haga una programación, una posterior distribución. Hay, por ejemplo, un método de estimación, es el que denominado perfil epidemiológico o perfil de morbilidad, que la fórmula es igual, ¿no? Estimación de necesidades, cantidad necesaria, es igual a la frecuencia de la morbilidad, número de casos, por la cantidad del producto por tratamiento, producto farmacéutico, dispositivo móvil, etcétera, más un factor pérdida. Ese es uno. ¿No? Y acá tenemos un ejemplo, no lo vamos a desarrollar porque no es el objetivo de esta ponencia, donde, pues, ¿no? En base a un histórico, ¿no? Justamente de los años, ¿no? Se va a programar, se van a hacer también una programación de las entregas, ¿no? Y la adquisición, pues, ¿no? Es un procedimiento mediante el cual, pues, en base al plan anual de adquisiciones de la entidad, se van a ir comprando los medicamentos para sus entregas programadas. Entonces, para la adquisición tiene que haber una entrada que es la programación. Entonces, tiene que haber una programación. Lógicamente, tiene que haber la disponibilidad presupuestal, el plan anual de contrataciones. Dentro del proceso tiene que haber un tipo de procedimiento de selección. Es decir, ¿a quién qué voy a comprar? Comité de procedimientos de selección, definición, especificaciones técnicas, la adquisición, el precio de adquisición, la calidad del producto y la oportunidad de la adquisición. ¿No? Y en cada uno de estos aspectos de la planificación, selección y ejecución, ¿no? Tenemos también cuáles son los pasos que se tienen que cumplir. Ya hemos dicho que la adquisición a nivel nacional está conducida por el CENARES, a nivel regional está conducida por la DIRESA Jereza y a nivel local está a cargo por los hospitales u unidades ejecutoras. En el almacenamiento, que ya es la etapa posterior a este proceso de adquisición, tiene que observarse varias cosas, ¿no? Y acá tenemos también algunos problemas que limitan, ¿no? La disponibilidad de medicamentos, que lo que son las buenas prácticas de almacenamiento o las buenas prácticas de distribución y transporte, ¿no? ¿Cuántas veces se han observado que en los almacenes tenemos el apinamiento de cajas de medicamentos de manera desordenada, ¿no? Donde el rotulado no se especifica, donde el apilado pues sobrepasa los estándares, donde no se observa el principio PEPS, es decir, lo que primero entra, primero sale. Entonces hay un desorden, ¿no? Y resulta pues que tenemos, al final nos quedamos pues con, en el almacén con productos que ya están por vencer y ya es lo que último que entró y ya es lo que primero que salió, ¿no? Y productos que ya tienen bastante tiempo nunca han salido, no se han movilizado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el tema de almacenamiento, si bien es cierto, puede darse el caso que nuestro almacén esté funcionando correctamente, pero en el momento que este producto, estos productos farmacológicos, dispositivos son transportados en el camión de transporte, ¿qué orden se lleva? ¿Se respeta también este apilamiento, este ordenamiento, esta visualización? ¿O es que las cajas se tiran, se manipulan de manera indiscriminada y al interior no saben que los medicamentos están sufriendo transformaciones? Y la pregunta es, ¿cómo estamos controlando o monitoreando ello? ¿No? Lo dejo como pregunta. ¿No? Acá tenemos, ¿no? Algunas estrategias o cómo es que se hace la gestión del almacenamiento y distribución, ¿no? Dice estrategia de internamiento, ¿no? Lo que se llama el slotting, ¿no? Permanencia menor a un año del almacén, cero colas de espera para la recepción de grandes volúmenes, inventarios sin diferencias físicas y contables, trazabilidad y aseguramiento, ubicar los bienes con facilidad, procedimientos y ratios para medir el nivel de servicio. Algunas de estas cosas no las observamos en los almacenes de medicamentos, ¿no?
Acá tenemos qué es las buenas prácticas de almacenamiento que nos llevan, ¿no? Que abarca, por ejemplo, abarca el personal que esté capacitado, entrenado, que sepa lo que tiene que hacer, cuáles son los documentos que debe manejar, qué y por qué, las instalaciones y equipos de limpieza, todo en su lugar, la recepción, cómo se debe hacer esta recepción de medicamentos, su almacenamiento, cuál es su ordenamiento, cuál es la distribución, todos los medicamentos se distribuyen o se almacenan en la misma manera, cómo es que se hace el proceso de devolución y reclamos, el retiro del mercado por los productos que ya vencieron, cómo se retiran, dónde se almacenan, se retira del ambiente, cómo se hace esto, productos adulterados y falsificados, cómo se identifica, qué procedimientos tengo yo, dispongo yo en mi almacén para identificar esto, y la autoinspección, ¿no? Es decir, qué mecanismos de autocontrol tengo en mi almacén para verificar el cumplimiento de cada uno de los 9 criterios anteriores y qué instrumentos hay, ¿no? La distribución, ¿no? Ya mencionamos que es un conjunto de operaciones que consiste en el traslado, ¿no? De estos productos hacia los establecimientos de salud. ¿Qué abarca igual buenas prácticas de distribución y transporte? Igual al personal, las instalaciones y equipos de limpieza, embalaje y despacho, cómo es que debo embalar, cómo lo debo embalar, la distribución y transporte, documentos, quejas y devolución. Una rápida mirada cómo es el proceso de recepción. Acá tenemos un personal que está verificando los lotes, las fechas de vencimiento que tengan un correlato con lo que dice en la guía de remisión OPECOSA. Y acá en pantalla tenemos una propuesta de cómo es justamente un croquis, ¿no? Del almacenamiento. El área de entrada y el área de salida, ¿no? Cómo están distribuidos, ¿no? Deberían estar. Y esto porque esto nos va a nos facilita el trabajo, ¿no? La ubicación de los elementos. De tal manera que si una persona es rotada, pueda precisar, revisando este croquis, pueda precisar rápidamente dónde están. Y que no la distribución de las cajas o medicamentos o insumos dentro del almacén sean solamente bajo el criterio de la persona que trabaja ahí o ha trabajado ahí. El control de stocks, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y sabemos, es muy conocido que el control de stocks o de inventarios en los establecimientos de salud es una gran debilidad. ¿Por qué? Porque este control no hay una concordancia entre lo que dice el ICI versus el CARDEX físico. Y esto debería ser TAS con TAS. ¿Por qué? Porque en función de este ICI, Senares o la Direza o los ejecutores hacen los cortes para la compra de medicamentos cuando corresponda. Y si esto no está al día, pues lógicamente van a haber discordancias. Entonces las compras no van a corresponder a las reales necesidades que tienen los establecimientos, ¿no? Y se establece un círculo vicioso de reclamos, ¿no? Y empiezan pues, ¿no? A correr el papelito, ¿no? Que acá está mi requerimiento. Cuando eso ya no debería de ser. O sea, yo no tendría por qué estar enviando un requerimiento. Si mi ICI está al día, lo único que debería llamar a farmacia, no, en base a este corte, por favor, necesito la reposición, ¿no? O imprimo el reporte y se lo envío, ¿no? Pero hay el papelito y cuando vemos el papelito, pues no cuadra con lo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿para qué tenemos los sistemas de información? ¿No? Es lo que me mencionó. Cuando hablamos de sistemas de información, es justamente, ¿para qué los queremos? Los sistemas de información. Y después nos quejamos de que tenemos, es un papel más. Y hacer ese papel más es tiempo, ¿verdad? Entonces, el uso y las responsabilidades a nivel regional, en primer lugar, recaen en la Dirección de Medicamentos y Insumos. Perdón. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de promover el uso racional de medicamentos, ¿no? La promoción de la difusión del Formulario Nacional de Medicamentos Esenciales, ¿no? El PNM. Promover las buenas prácticas de dispensación. Promover y llevar la dispensación de medicamentos y dosis unitarias. Promover las acciones de farmacovigilancia. Garantizar la oportunidad y calidad de la información registrada en el informe de consumo integral, ICI.
Y dice garantizar, ojo, ojo a los compañeros de la DEMIT, garantizar la oportunidad y calidad de la información en el ICI. Y esto implica un trabajo articulado con los establecimientos de salud. No es que le echamos la culpa, ¿no? Como diríamos en la luz formulación, ¿no? Les pasamos la pelota a ellos, pues, ¿no? Y estamos justamente peloteándonos. ¿Qué les correspondería a la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas? Supervisar la calidad y gratuidad de las atenciones para los pacientes coberturados por las intervenciones sanitarias. Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente respecto a la atención en las intervenciones sanitarias. Monitorear y supervisar la prescripción de medicamentos bajo la Dimensión Común Internacional. Promover el cumplimiento del reporte de las reacciones adversas a medicamentos, las hojitas RAM. ¿No? Y acá me trae a colación un ejemplo clásico que siempre lo conversamos, ¿no? Todo el personal, por ejemplo, en el tema de anemia, reclama por qué le seguimos entregando, suministrando a los niños el sulfato ferroso en jarabe, ¿correcto? Si sabemos que el niño presenta reacciones adversas, vómito, náusea, tiene un sabor desagradable, etcétera. ¿Qué dice la norma? Todos estos son reacciones adversas. Entonces, cada vez que hay un caso, que debe hacer el personal de salud? Registrar una hojita RAM, ¿no? La hojita amarilla. ¿Cuántas hojitas amarillas tenemos con respecto a ese tema? Ninguna. Por lo tanto, al no haber ninguna, no estamos generando evidencia, por más que sea un secreto a voces. Entonces, compañeros, cumplamos los procedimientos. ¿Podemos generar cambios? Sí, pero en nuestra mano también está iniciar la generación de estos cambios. Y finalmente, disponer las acciones pertinentes según las conclusiones de la DIGEMIT respecto a la evaluación de la red. Ahora nos toca darle una mirada a la gestión por resultados. Rápidamente, es un tema también que ya lo conocemos y que tiene su base, pues, ¿no?, en el marco estratégico del Programa Nacional Multisectorial de Salud al 2030, ¿no? Una visión al 2050 que últimamente ya se ha perfeccionado, mejorado, ¿no? Tenemos los ejes de política y salud, pues está en el desarrollo social y bienestar de la población. De aquí se ha cogido, ¿no?, el sector para elaborar esta política, ¿no? Y que en el árbol de problemas de nuestro sector, para atenuar, pues, las pérdidas de vidas humanas y discapacidad en la población por causas vitales y controlables, se han establecido, pues, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Se ha conocido cuál es la problemática a nivel nacional y cuáles serían los efectos, ¿no? Y qué es lo que queremos cambiar. Entonces, un futuro deseado, pues, que al año 2030 se han reducido los años de vida saludable, ahora los denominados los AVISA, en un 5%. Recordar, ¿no es cierto?, que cuál es el objetivo del modelo de cuidado integral. Son justamente los años de vida saludable, ¿no? Por eso ahora se ha empezado a medir, disminuyendo para ello la prevalencia de discapacidad y de muertes prematuras. Toda persona en algún momento nos vamos a ir de este mundo, pero cuando nos vayamos debemos hacerlo en las mejores condiciones posibles, ¿no? Para ello se establecen tres objetivos prioritarios dentro de esta política, ¿no? Mejorar los hábitos y conductas de estilos de vida y salud en la población, asegurar el acceso a servicios integrales de salud de calidad y oportunos en la población, mejorar las condiciones de vida de la población que tengan vulnerabilidad y riesgos en salud. Entonces, la operativización, fíjense, de este modelo de cuidado integral, que supongo también ya lo han visto en las anteriores presentaciones, implica, ¿no es cierto?, a partir de las determinantes sociales de la salud, desarrollar este modelo en la persona, en la familia, en la comunidad, a través, ¿no?, del trabajo o de la planificación local, ¿no?, en un sistema unificado de salud, unificado, coordinado. No es que todos vamos a ser ministerio, sino es cómo los diferentes subsectores del sistema sanitario nos vamos a integrar, a articular
y coordinar, hacer los arreglos, ¿no? Los convenios pertinentes para brindar una mejor oferta sanitaria a nuestra población. De eso se trata. Entonces, esta gestión, pues, ¿no? De resultados tiene que ver con objetivos prioritarios hasta el desarrollo de actividades operativas, ¿no? Que pasan por el Plan Estratégico Multisectorial, el PEI y el POI. Donde, pues, en cada uno de estos se establecen, ¿no? Cadena de resultados y diferentes documentos o planes estratégicos que corresponden a los diferentes niveles para alcanzar los resultados o plantear resultados finales. Entonces, el presupuesto por resultados o PPR es una estrategia de gestión pública que permite vincular desde la asignación de recursos presupuestales a bienes y servicios y productos y a resultados a favor de la población. ¿Mm? Acá tenemos una gráfica del ciclo de la gestión del presupuesto por resultados en el Perú, donde mucho tiene que ver justamente en la articulación de las políticas públicas con el planeamiento y el presupuesto, ¿no? Cómo se vinculan a la ejecución de programas y a la evaluación. ¿Mm? Entonces, el presupuesto por resultados tiene como finalidad asegurar que la población reciba los bienes y servicios que requieren en las condiciones deseadas a fin de contribuir a la mejora de la calidad de vida. El objetivo que se persigue es mejorar la elección del gasto a priorizar, impulsar la operatividad de las actividades con un gasto más eficiente y eficazmente mejorar el desempeño en la asignación presupuestaria. Instrumentos de presupuesto por resultados, ¿no? También así como tenemos normas sanitarias y diferentes documentos normativos emitidos desde el nivel nacional para que sean operativizados en todos los niveles, ¿no? La cadena de valor o cadena de resultados justamente es el alineamiento, ¿no? La vinculación entre el insumo, la actividad y el producto, ¿no? Y en este producto tiene que ver con los resultados, ¿no? Resultados iniciales, intermedios y resultados finales, ¿no? Es decir, ¿qué voy a utilizar? ¿En qué lo voy a desarrollar? ¿Qué espero y cuáles son los resultados? ¿No? ¿Qué voy a obtener y cuáles son los resultados de temporalidad que debo obtener? ¿No? Esa es una cadena de valor. ¿No? Acá tenemos las directivas normativas emitidas por el CEPLAN para la formulación de los documentos técnicos. Creo que no lo vamos a revisar, ya son ampliamente conocidos por nosotros, pero lo tenemos como ente referencial. Asimismo, ¿no? Desde elementos que comprenden un programa presupuestal, ¿no? Tenemos los productos, las acciones comunes, los proyectos de inversión pública, las actividades, los indicadores y las metas, ¿no? Que año a año se va replanteando, ¿no? En función de los avances, positivos o negativos. El circuito de articulación de los sistemas administrativos es importante, ¿no? Que también el personal asistencial o los profesionales de salud nos involucremos en esto. Si bien es cierto, no es parte de nuestro día a día, pero es necesario que conozcamos también cuál es la lógica de funcionamiento para que justamente con los compañeros que traen encargados de manipular estos sistemas administrativos podamos establecer cronogramas y formas de trabajo organizada y ordenada que nos permitan disponer justamente de los elementos cuando los necesitemos y no que sea un pedir y que esperemos que en un chasquido de dedos pues nos solucione nuestros problemas y esto no va a ser así, ¿no? Porque también hay plazos que cumplir, plazos y formulismos que cumplir. Insumos utilizados en la programación multianual y anual de los programas presupuestales, ¿no? Creo que también ya es conocido, pero le vamos a dar una rápida mención a la estructura funcional programática, a la cartera de servicios, ¿no? Ahora este tema de cartera es un eje fundamental porque la cartera nos va a poder permitir justamente qué es lo que voy a requerir, ¿no? Mencionábamos en el anterior módulo que
Justamente por tradición, pues en todos los establecimientos queríamos los insumos para todo el espectro sanitario, las 17, 11, 12 prioridades regionales, cuando no es así, ¿no? Cuando estas 17, 11, 12 prioridades regionales no están presentes en cada uno de los ámbitos de nuestra región. ¿Mm? Pues no estamos obligados, por eso también que los presupuestos en algunas veces desbordan. Un kit de bienes y conocer, tener nuestro kit de bienes y servicios ya operativo, funcionando, ¿no? En el SIGA Patrimonio, para que cuando hagamos nuestros pedidos estén y podamos formular las definiciones o operaciones de programación ya vigentes, debemos conocerlos para qué y por qué. Lineamientos para la programación presupuestaria usando el sistema entero de gestión del SIGA en su última versión, ¿no? Para no tener problemas y lograr alguna oportunidad. Y los instrumentos de seguimiento y evaluación de desempeño, ¿no? ¿Cómo es que se mide, ¿no? La efectividad de este proceso? ¿Se cumple o no se cumple? Y finalmente, nos toca darle una mirada a la gestión del equipamiento y infraestructura. Otro componente fundamental para el adecuado trabajo sanitario. Y acá mencionar, pues, que en el contexto de la infraestructura en salud, pues, también se hace necesario programar, planificar y programar la inversión en infraestructura y en equipamiento. ¿Sí? Porque las necesidades son muchas. Entonces, tenemos que tener una claridad qué necesitamos, cuándo lo necesitamos y por qué lo necesitamos. Y de dentro priorizar cuál primero y cuál después. No es que todo lo vamos a hacer a la vez. Entonces, tenemos una demanda, por ejemplo, ¿no? En la pandemia teníamos una alta demanda de camas UCI. Teníamos una poca oferta digamos, de oxígeno. Y eso en algunos casos nos ha llevado a improvisar, ¿no? Improvisar acciones de adquisiciones. Cuando no conocíamos, justamente no habíamos cualificado de qué y cuándo lo necesitamos y de qué tipo. Entonces, es obligación de los sistemas de planificación o de todo el aparato sanitario establecer brechas con y sin pandemia, de corto y mediano plazo. Eso en un marco de gestión de ciertos de riesgo. Yo debo prever, ¿no? Para eso sirve la planificación, para prever, ¿no? Para ordenar. ¿No? Y acá algunos ejemplos de cómo a nivel internacional, pues ¿no? Los países, digamos, que tienen sistemas, digamos, sanitarios mejores que los nuestros, cómo ordenan, ¿no? Sus trabajos, cómo planifican con respecto a nuestro país, de tal manera que nos permite establecer, pues, en el corto plazo cuánto requiero. A su vez, cuánto también requeriría yo en el largo plazo, de tal manera que también, digamos, en este caso, el MEF pueda prever y cómo va a prever, cómo se van a acceder a esos recursos para atender esta demanda. Esto implica, perdón, que tengamos claramente, pues, cuáles son, ¿no? Por cada uno de los establecimientos de salud, tengamos claramente cuál es la población a atender. ¿No? Otro ejemplo, otro cuadro. Por ejemplo, tenemos que tener un informe permanente y actualizado de cuántas camas, por ejemplo, cuántas camas de hospitalización tenemos actualmente. ¿Cuántas camas tengo? De estas camas, ¿cuántas están operativas? ¿Cuál es su rotación? ¿Cuál es su porcentaje de uso? ¿No? Indicadores que tenemos que manejar. De igual manera, ¿cuántas camas UCI tengo? ¿Cuál es su rotación? ¿Cuál es su constante de uso?
y en determinadas condiciones cuántas necesitaría. Igual, para el tema de infraestructura en salud, tengo que conocer una demanda, conocer mi oferta actual y cuál sería, pues, mi no oferta, ¿no? Es decir, qué es lo que me faltaría, cuál sería, o mi brecha. Por ejemplo, entonces, tenemos el proceso de planificación en equipamiento, modelo de gestión, ¿no? La autogestión, la concesión, el comodato, el alquiler, el leasing financiero, etcétera, ¿no? Son los modelos de gestión, de cómo puedo gestionar. La demanda. ¿Cuál es la cantidad de servicios, nuevas especialidades, nuevas enfermedades? La brecha es el balance entre la diferencia entre la oferta y la demanda, ¿no? Y la oferta es la reposición, optimización, nuevos ambientes, nuevas tecnologías. Todos esos factores los tengo que tener cuantificados. La gestión de infraestructura, por ejemplo, nos debe llevar a conocer cuáles son de acuerdo a la norma técnica, cuáles son los metros cuadrados que tengo, cuáles son los que no tengo y qué es lo que dispongo, de tal manera que sepa dónde están funcionando mis UPS, ¿no? Cuáles son los ambientes prestacionales y cuáles serían mis ambientes complementarios, qué ambientes necesito, pero en función de mi demanda, cuál es mi movilidad. No es que quiero tener un edificio de 4 pisos y cuál es mi demanda. Es lo mismo, creo que está repitiendo. Perdón. Entonces, igual, para el equipamiento debe haber una gestión de adquisiciones donde hay especificaciones técnicas, características técnicas, capacitación, la puesta en operación. En la gestión del mantenimiento, una garantía del equipamiento, plan de mantenimiento, cuál es la bata gris o externalización de los servicios, monitoreo y seguimiento de las operaciones y funcionamiento, recursos humanos para el equipamiento, repuesto, sistema de información, presupuesto, ¿no? Y como han podido ver, una serie de elementos que son importantes que los gestores o profesionales de la salud tenemos que conocer para que nos podamos involucrar y tengamos una idea más clara cómo es qué elementos necesitamos para gestionar correctamente nuestras prestaciones, nuestra oferta sanitaria a nuestra población. Como han podido ver, este módulo ha sido un poquito muy extenso. Espero que lo haya podido mostrar les sirva. Y nuevamente, no es todo, es una síntesis de todo lo que está explicitado en los documentos técnicos correspondientes, a los cuales los invito a revisar. Bueno, hasta aquí mi presentación y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias.